santificado sea tu nombre. Estamos reunidos aquí para honrar al Trino Dios en la persona bendita del Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria. Y te damos gracias, Padre, porque podemos hacerlo con libertad como hijos tuyos. El mundo no puede entender estos encuentros que hoy lo hacemos con libertad y otros hermanos lo hacen en medio de la persecución, pero que todos tienen el mismo objetivo, glorificar tu santo y bendito nombre. Rodeando la mesa de la comunión con estos sencillos símbolos que dejó el Señor Jesús, el pan y el vino, para hacer memoria de Él y de su obra perfecta y completa en la cruz. Gracias, Padre, por este tiempo. Trae a los hermanos que están viniendo, acompaña a los que no pueden estar, de una manera especial que tu presencia esté. Te damos gracias porque tu presencia está en la vida de cada creyente tuyo alrededor de la tierra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Abrimos Isaías capítulo 9. Suena rara, ¿no? Mi voz me la cambiaron. Isaías capítulo 9. Versículo 1, lo leemos hasta el 7. ¿Sí? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin, ¿qué es eso? Es eco. Pues al fin, bájenlo el eco, por favor. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tinieblas, en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Por qué pasa todo esto? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es palabra de Dios, es el profeta Isaías. Algunos lo llaman al libro de Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento. Hace muchos años, cuando yo era chico, muchos años, en un campamento, teníamos un maestro de Biblia que en el fogón nos hablaba de las constelaciones. Y un día nos dejó la duda, porque ustedes recuerdan que nosotros en nuestro hemisferio tenemos la Cruz del Sur. Y dice, hay dos estrellas que señalan la Cruz del Sur. Es como dos profetas que señalan a Cristo. Ojalá hubiera podido volver a encontrarme con don Guillermo para que me comparte el apunte, ¿no? Hay dos estrellas, en realidad él decía que hay cuatro, pero hay dos que brillan especialmente. Y entonces nos dejó la duda hasta el próximo fogón. Y nosotros pensábamos qué profecía hablaba de Cristo. Y eran David y Isaías. Así que Isaías, Dios lo usa de una manera especial para hablarnos del Señor Jesús.
Hace 2 domingos conversamos o reflexionamos sobre la expresión admirable. Hoy quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos sobre el nombre del Señor Jesús como consejero. ¿Sí? Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando pensamos en la palabra consejero, pensamos en alguien que da consejo. Resulta que la palabra que Isaías usa aquí no es el que da consejo. La palabra significa el rey que no necesita consejo, que es consejo para sí mismo, que es suficiente, que puede tomar decisiones con toda sabiduría, porque él no necesita consejo. Y es claro en la persona del Señor Jesucristo, él no necesitó consejo. Él puede ser nuestro consejero, sin ninguna duda, pero él no necesita consejo. Los reyes de la tierra necesitan asesores, consejeros. El Rey de Reyes y Señor de Señores no necesita consejo, porque tiene palabras poderosas, tiene palabras de poder. Fíjense lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que no se ve. El Señor Jesucristo, en su lugar de segunda persona de la Trinidad, crea el universo con la potencia de su voz. Dice Pablo a los Colosenses, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Por el solo hecho de decirlo, sea la luz, ¿qué pasó? Fue la luz. Cuando ustedes vean un auto de la marca Fiat, Fiat quiere decir eso, sea. Fiat Lux, sea la luz. Y el universo fue creado y es sustentado en orden por la palabra poderosa de Dios. Cuando Él vino a la tierra, sus primeras palabras marcaban su seguridad en el camino que le tocaba caminar. ¿Ustedes recuerdan sus primeras palabras? ¿Cuándo fue? Las primeras palabras registradas en la Escritura, ¿sí? No es que Él habló a esa edad, Él habló desde chico seguramente, sin ninguna duda. Pero cuando va al templo y su madre, después de 3 días de asusto, lo encuentra, le dice con seguridad, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 12 años, estaba allí en la celebración de su Bar Mitzvah en el templo. Estaba siendo presentado ante la comunidad como un varón, preparado para ya ejercer como varón en medio de la comunidad judía. Y él le dice a su madre, en los negocios de mi padre me conviene estar. Cuando nosotros le escuchamos, interesante que en muchas ediciones de la Biblia las palabras del Señor Jesús están en rojo, ¿sí? Para destacarse, no porque sean peligrosas, sino para destacarlas. Y una de las palabras más lindas que más nos gusta a nosotros es escucharle decir,
vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿A quién iré? Cantamos muchas veces, ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá? ¿Y quién podrá? Solo Jesús. ¿Qué le van a decir los discípulos a él? Cuando él ve que todos le dejan y les los mira y les dice, ¿quieren irse ustedes también? Ustedes recuerdan las palabras de Pedro. Señor, ¿qué dijo? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién nos enseñara a hablar como Jesús? Con la sabiduría, con la prudencia, con el amor con que él hablaba, con la contención que implicaba su persona y sus palabras. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque él hablaba con autoridad. Miren lo que dice Mateo 7, 28 y 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Es que había un gran choque entre la palabra de los escribas y la vida de los escribas. Uno cuando piensa en los escribas y fariseos cuando hablaban, uno se acuerda de esa expresión, ¿cómo puedo oír lo que dices si lo que eres truena a mis oídos? Sin ninguna duda, a nosotros nos quita autoridad nuestra vida cuando hablamos, porque muchas veces contradecimos lo que decimos, lo que enseñamos con nuestra vida. Pero en el Señor Jesús no, había una coherencia total entre palabra y vida, y eso hacía que tuviera una especial autoridad, una autoridad soberana, ¿sí? Qué bueno escuchar palabras autorizadas. Cuando vamos al médico y vemos que el médico nos explica, decimos, qué bien que nos hace escuchar a este doctor, porque nos cuenta. Nosotros teníamos un pediatra para nuestros hijos, Coquito le llamábamos, que cada vez que nos atendía nos tenía 1 hora, 2 horas y nos explicaba todo como si nosotros pudiéramos entender. Nos explicaba todo. Qué bueno, sabía, porque estaba preparado para decirlo y como pediatra, además como hermano en Cristo, era un hombre que acompañaba su vida con sus palabras. Qué bueno que es eso. Pues el Señor Jesucristo cuando habla tiene total autoridad. Por eso, desde el púlpito no podemos dar nuestra opinión, porque cuando damos nuestra opinión es casi seguro que vamos a contradecir lo que decimos con nuestra vida. Nuestro respaldo en la autoridad con que hablemos en el púlpito no está en nuestra opinión, sino en que compartamos el consejo de Dios, la palabra de Dios. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, allí en Hechos capítulo 20, estuve entre ustedes por las casas y por el templo y no rehuí darles todo el consejo de Dios. Por eso la palabra de Cristo tiene que abundar entre nosotros, en nuestra vida y entre nosotros, de manera que cuando conversemos, la palabra de Cristo surja, fluya en nuestras conversaciones y nos edifiquemos unos a otros. Pero así hay palabras que en esta mañana vamos a recordar de manera especial en nuestra vida y por las cuales tenemos permiso para estar nosotros aquí, son sus palabras de perdón. Recuerdo, ¿quién como tú que perdona? ¿Qué Dios como tú que perdona? Juan capítulo 8, versículo 10 y 11. Está la escena tan recordada por nosotros, ¿no es así?, de los fariseos y el pueblo que trae a la mujer adúltera para presentarla ante el Señor. Yo siempre digo, estaba la mujer, pero no estaba el hombre. Fue encontrada en adulterio. Parece que el otro o se escapó o como era hombre no lo iban a acusar.
La ley dice que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Y él dice esas palabras: el que esté de vosotros sin pecado, que arroje la piedra el primero. Lo primero que hace la voz del Espíritu a nuestras vidas es mostrar nuestro pecado. ¿Sí? Esa es la tarea del Espíritu Santo. Nosotros no la podemos hacer. Nosotros podemos decir y decirnos somos pecadores, pero el que revela esa realidad en nuestras vidas es el Espíritu Santo, porque Él le mostrará al mundo la justicia, el juicio, porque Él mostrará el pecado en el corazón del hombre. Y es el Señor Jesucristo que penetra con su palabra y su mirada en el corazón de estos hombres y le dice: el que esté de vosotros sin pecado. Y ellos se encuentran pecadores y se van separando y se van dejando, hasta que queda la mujer sola. Ella tenía pecado, sí, igual que los otros. Mujer, ¿dónde están ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor. Y entonces esas palabras solemnes que han quedado grabadas para la historia: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ellos la habían condenado, pero eran pecadores. Él que era sin pecado. ¿Se acuerdan Hebreos que dice: tal sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos? Él que era sin pecado miró a la mujer y le dijo: mujer, ni yo te condeno. Yo que tengo el derecho de matarte, porque yo soy el Rey de la vida y soy el Señor del universo. Tengo derecho, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Te pasó alguna vez, mi hermano, mi hermana, que sentiste la palabra de perdón del Señor? Por ahí sentiste que alguien te juzgaba, que alguien te decía: mirate, que esto, otro, pero sentiste el perdón del Señor. Si yo dijera quién de ustedes sintió el perdón del Señor y le dijera que levante la mano, todos se levantarían las dos manos. ¿Por qué? Porque hemos sentido el perdón de Dios. Y pensar en el perdón de Dios me hace ir a 1 Juan capítulo 2. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no solamente son palabras poderosas, palabras seguras, palabras de contención, palabras autorizadas, palabras de perdón, sino también son palabras de victoria. Juan 19:30 dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, cumplida está la tarea. Él lo va a anticipar allí en Juan 17 cuando dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí en la cruz, entre el cielo y la tierra, habiendo cargado el pecado de todos nosotros durante esas 3 horas tremendas de la cruz, el justo, el inocente, el santo Hijo de Dios, habiendo sentido con profundísimo dolor que nunca nadie va a poder comprender el desamparo de Dios, y habiendo terminado la obra de nuestra redención, dice: ya está, consumado es. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Quizás nos faltaría decir las palabras de esperanza: he aquí, vengo en breve. Esperamos que el Señor venga para escucharle, para honrarle, para adorarle por toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga.